Hermano, muy buenas tardes. Hoy es agosto, perdón, septiembre 8 de 2021. No sé por qué dije agosto. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio acerca de la reforma en Ginebra. Usted es reformado, usted es presbiteriano, debemos conocer nuestras raíces. El mes que viene, octubre, se celebra el mes de la reforma y muchos no saben qué es reforma. Otra cosa, alguien me preguntó, ¿pero por qué se celebra el mes de reforma? Lutero, Calvino dijeron este es el mes. No, la razón es histórica, porque el 31 de octubre es donde Lutero clava sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, y empezando ahí históricamente el punto de la reforma protestante en toda Europa, en el cristianismo y bueno, hasta ahora. Pero ese es el inicio solamente. Entonces ya se ha hecho una tradición en iglesias reformadas no católicas, el mes de la reforma. El punto está en que sectas dentro del evangelicalismo y pentecostal que no son reformadas, también lo toman como el mes de la reforma. Y es increíble porque ellos rechazan la doctrina reformada. Por ejemplo, los sacramentos no aceptan que el bautismo es sacramento, y los reformadores sí enseñaban. Un punto principal, rechazan el bautismo de infantes. Los reformadores enseñamos eso y ellos salvan la reforma. ¿Qué reforma? O sea, no tiene ningún sentido. Es como celebrar, ¿qué cosa? A la llegada del Papa, los que somos reformados, pero no somos católicos. ¿Cómo vamos a celebrar la llegada del Papa? No, los evangélicos están confundidos en historia. No, la reforma es, diríamos, un movimiento totalmente opuesto, ¿no? O sea, lo que se enseña la doctrina reformada no es como los evangélicos creen. El evangelicalismo no nace en la reforma, nace en los Estados Unidos. No, es una variación, más bien es el rechazo de las confesiones, de los credos, de los pactos, de la teología pactual, de los sacramentos, de la liturgia, ¿no? Entonces eso crea todo una serie de grupos y sectas individuales, independientes una de otra, que se llama evangelicalismo, ¿no? En su expresión más extrema sería el pentecostalismo. Entonces, todos estos grupos no están relacionados a la reforma. Al menos que ellos digan, bueno, es que ellos de la Biblia, nosotros también de la Biblia. Bueno, si es así, entonces hay que poner a los testigos también ahí, porque ellos estudian la Biblia, a los mormones también hay, a los adventistas también hay. O sea, no hay una regla entre ellos, eh, históricamente diciendo. Ellos mismos se ponen sus reglas. ¿No? El evangelicalismo se consolida en 1940, 45, hace poco nomás, ¿no? Usted no nació en ese tiempo, ni yo tampoco, pero de ahí entonces ya vienen a México, el país vecino de Estados Unidos, recibe a todos. México, los mexicanos recibieron a los adventistas, testigos de Jehová, a mormones, pentecostales, evangélicos, ¿no? Y también, pues, de ahí pasa a Centroamérica, Sudamérica. Pero ¿qué es la reforma? ¿Cómo fue? Y eso estamos estudiando ahora. Es muy importante que sepamos eso. Bueno, vamos a continuar entonces Calvino y la compañía de los pastores en Ginebra. Es muy importante que sepamos esto. El tema es servicio de adoración. ¿Cómo era el servicio de adoración? Y es muy importante. Usted que eh, es reformado, presbiteriano, tiene que saber. De esto yo estaba hablando. Tiene que saber. Vamos a los orígenes. ¿Cómo hacían la liturgia reformada? Bueno, esta es la segunda parte, van a haber dos partes más, en total son cuatro partes. Empezamos la semana pasada. Vamos a ver cuánto tiempo duraba eh, los servicios de adoración. Esto es en base al libro de Scott Manetz, ¿no? Calvino y la compañía de pastores, un buen libro histórico. Dice así, la duración de los servicios de adoración en Ginebra de Calvino. Por ejemplo, los domingos en la mañana y en las tardes habían servicios. También había días de oración. Eh, ¿Cuáles eran los elementos en estos servicios? Primeramente era la eh, eh, canto de salmos. Se cantaban mucho los salmos a capela, no instrumentos, se cantaban los salmos. También
habían oraciones litúrgicas. Oraciones litúrgicas. ¿Qué más? Vamos a ver, oraciones litúrgicas. Lectura de las escrituras, el sermón. Cuando había ceremonias de matrimonio también lo hacían, bautismos, ¿no? Y claro, todo esto requería, cuando se hacía todo esto en un servicio, era más de una hora, obviamente. Los servicios entre semana, ¿no? Eran más cortos porque no se cantaban los salmos y los ministros omitían la oración de confesión de pecados y la oración de intercesión era modificada. Las autoridades de Ginebra requerían que los cultos ordinarios se limiten solamente a una hora. A una hora. Esto vino de ya de los oficiales civiles, de los magistrados civiles. ¿Por qué una hora? Para que así, entonces, permita a los trabajadores empezar su día de trabajo. ¿Ok? Los eh, oficiales de la ciudad, ¿no? Puedan atender también a las reuniones que tenían ellos, que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Así como los alcaldes. Entonces ellos querían que no se pase una hora para que ellos atiendan a sus reuniones. O sea, todos iban cada día por una hora a escuchar los sermones. Había un problema, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, que los ministros cuando predicaban se extendían en las oraciones y en las predicaciones. Yo creo que yo hubiera tenido un problema ahí también, ¿no? Una de las cosas es cuando predicamos, cuando enseñamos, si bien es cierto, uno dice, bueno, hay un límite, 45 minutos o una hora, pero a veces los temas son tan importantes, tan profundos, que uno sigue hablando y se extiende. Bueno, esto no es nuevo, esto sucedía al principio. El problema está en que los magistrados recibían quejas y ellos también se quejaban acerca de la longitud y la duración de los servicios durante semana. No, especialmente por los pastores en catedrales como por ejemplo de Saint-Pierre y Saint-Gervais en Ginebra. Entonces la compañía de pastores de Ginebra respondieron exhortando a sus colegas que estudien, ¿no? Pero de una manera breve y concluyan los sermones y la oración dentro de una hora, si es posible. O sea, sí está bien, pueden predicar, orar, pero el límite es una hora, hermanos, decía. Por favor, no se extiendan más de una hora. No. Pero para 1580, por ejemplo, el problema de los servicios extendidos era ya un problema ahí también. Eh, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos instalaron, no, ellos dijeron, bueno, va a ser 45 minutos y tenían relojes, no, de botella. ¿Saben cuáles son los relojes de botella? ¿No? Ustedes han visto esos relojes de botella que se pone así y luego se da la vuelta y va cayendo la arena y hasta que se llene. O sea, eso es el reloj. Cuando ya vean que se llenó, tienen que haber terminado. Bueno, 5 minutos, nada más, ¿no? Eh, pero aún así, los magistrados todavía estaban recibiendo quejas de que a pesar que el reloj de arena se había ya llenado, todavía seguían predicando. Entonces, claro, no todos, pero los magistrados lo hacían porque querían tenerlo todo en orden. No, dice, oye, ya son 45 y sigue predicando, eso está muy mal. No, 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 no se acepta eso, ¿no? Las autoridades entonces de Ginebra establecieron unas reglas para la liturgia en Ginebra, ¿no? Eh, en la adoración. Y también tenía que ser para todas las iglesias reformadas en Francia, ¿no? Eh, Pequeñas innovaciones que querían hacer generalmente no eran aceptadas por las autoridades ginebrinas. O sea, lo veían un poco sospechoso. Por ejemplo, cuando Charles Perrot invitó a su congregación en el momento de oración a arrodillarse, muchos se preocuparon y dijeron,
Eso, nosotros los reformadores no nos arrodillamos para orar. Eso es una práctica católica romana. Entonces, cuando Perrot, amigo de Calvino, dijo, bueno, vamos a arrodillarnos, muchos se preocuparon, dijeron, no, eso no puede ser. Aparte que las, las bancas no tenían un espacio suficiente como para que uno se arrodille, como tienen las bancas católicas romanas, tienen en la parte de abajo de la banca enfrente de nosotros, largo para que uno se arrodille, algo así como una almohada, que amortigüe el peso y no cause dolor en las rodillas. No, cuando era católico yo entraba a la iglesia y me gustaba, sinceramente, yo entraba y me arrodillaba aunque no quería dar, simplemente porque me gustaba sentir, me sentía cómodo ahí. No, claro, mi mamá me decía, no están orando, siéntate bien. Me llamaba la atención, recuerdo. Pero a mí me gustaba arrodillarme porque era así como una almohadita y se sentía cómodo y bueno, pues me gustaba la posición y estar así. Y me decía, no, eso solamente es cuando se ora. Ahorita no estamos orando, siéntese aquí, decía. Ni me acuerdo de eso. Bueno, algo así quería hacer Perrot, pero no fue aceptado, fue rechazado. ¿Ok? Dice que en otra ocasión, ¿no? Los ministros brevemente experimentaron teniendo o trayendo a estudiantes de teología jóvenes para que lean las escrituras en voz alta antes del sermón. Pero de nada sirvió porque al final concluyeron que es mejor dejar las cosas como estaban antes. O sea que leyeron, pero dijeron, ¿sabes qué? No, no hay que, para nada, no necesitamos a los estudiantes de teología que vengan a leer, así que volvieron a lo que era antes. También otra ah, modificación querían, por ejemplo, los bautismos de niños o de adultos eh, siempre se hacía al final del sermón. Bueno, ellos dijeron, bueno, ¿qué tal si lo ponemos al principio del sermón? Pero los pastores de Ginebra no estaban de acuerdo con eso porque dijeron, bueno, no creo que es porque cuando hay matrimonios, por ejemplo, eso se hace al principio, lleva como unos 15, 20 minutos. Si ponemos los bautismos, entonces va a llevar media hora, o sea que es demasiado. Entonces prácticamente el servicio de oración no va a ser adoración, va a ser nomás matrimonios y bautismo, o sea, no tiene sentido. Así que también lo rechazaron, ¿no? También lo rechazaron. La idea parece ser, de acuerdo a lo que dice aquí el libro, que los pastores de Ginebra no querían alterar el orden de la liturgia que había implementado Juan Calvino, querían preservarlo. Esto es muy interesante entender porque esto nos ayuda a entender, porque de aquí, recuerda, estamos hablando de 1580, 1550, principio de la Reforma. De aquí sale Knox y se va a Escocia en 1559, porque estudió en la Universidad de Ginebra. Knox apreciaba y quería mucho a Calvino. Entonces, ¿qué creen que hizo Knox cuando fue a Escocia? Implementó todo lo que aprendió en Ginebra en la liturgia ya. Por eso que la iglesia presbiteriana es calvinista en liturgia. Ahora entiende por qué. Porque antes de 1560 no había iglesia presbiteriana. Fue Knox el que llevó allá, ¿no? Habiendo estudiado con Calvino en todo aspecto, la confesión, la doctrina, la liturgia, los sacramentos, las prácticas. Entonces, él aprendió, vio y lo aplicó también a la iglesia reformada en Ginebra, perdón, en Escocia, en Edimburgo. Eh, Hizo el consistorio, ¿no? El grupo de ancianos, y ahí viene la palabra presbiterio. Entonces, de ahí sale la iglesia presbiteriana en Escocia, ¿no? 1560. Es interesante la historia, ahí es el inicio del presbiterianismo. Ah, ¿Cómo se hace la liturgia? De Calvino, de Calvino. Y eso ayudó a las iglesias, como decían aquí, estamos leyendo, en Francia, en Irlanda, y en Inglaterra. Prácticamente los puritanos también aceptaron y adoptaron lo mismo. Claro, la diferencia está en que algunos puritanos estaban divididos en cuanto al gobierno de la iglesia. Ellos decían, tiene que ser de ancianos presbiterianos o tiene que ser congregacional, ¿no? Y es muy interesante, pero
seguía el mismo, salmos, la liturgia, lectura de la Biblia, sermón, bautismo, ¿no? O sea, lo básico estaba ahí. La adoración muy importante era en base a los salmos, tanto puritanos, reformados, presbiterianos. Eso se tiene que entender que así fue. Ah, ¿qué más? Dice aquí, eh, entonces como ellos querían preservar la liturgia de Calvino, entonces no querían modificar casi nada. Y si alguien quería modificar, entonces lo miraban como sospecha, ¿no? Diciendo, pero ¿por qué lo quieren hacer? ¿No? ¿Cuál es el problema? O sea que eh, querían preservar la memoria de cómo Calvino eh, estableció la liturgia reformada en Ginebra. Y claro, aquí dice, ellos enfatizaron que no van a permitir nada que pueda socavar o destruir la unidad y la edificación de las iglesias reformadas en Francia y en Ginebra. Aquí lo vamos a quedar. Así que es muy importante, ten en cuenta esto. Ya próximo mes es octubre, mes de la Reforma, y vamos a ahondar más lo que tiene que ver con la Reforma. Ahora más que nunca, donde muchos, inclusive que se llaman reformados o presbiterianos, no saben lo que es eso, no saben lo que es la iglesia, creen que uno puede imponer su adoración. Bueno, la adoración evangélica, por eso que no es reformada, porque ellos mismos inventan, crean, y ahora en el siglo XXI, ¿no? Es un circo en muchos, sí, dentro del evangelicalismo es un circo, es una actuación, entretenimiento, ¿no? Se van a reír, a gozar, no es adoración, honestamente. El evangelicalismo, en la mayoría de sus reuniones, no es adoración, es un momento de socialización, que es diferente. Van a conocer amigos, reírse, bailar, ¿no? Entretenerse. Y entretenimiento no es adoración, que no nos engañen, por favor, que se engañen ellos, pero y peor si se llaman reformados, nada que ver. Reformado, la teología reformada, los reformadores tomaban muy en serio la adoración, eh, respetaban con mucha solemnidad y respeto, ¿no? De que estamos adorando a un Dios soberano, poderoso, y tenemos que hacerlo en sus términos. Así que aquí voy a terminar. Vamos a continuar entonces más adelante, ¿no? En cuanto a esto de la adoración, hay mucho que ver todavía, aparte de la adoración, mucho que ver en cuanto a cómo era la iglesia reformada al principio y para que tengamos en mente lo que es la verdadera reforma y presbiterianismo. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Solideo Gloria.